A continuación le presentamos a la doctora Caroline Chan, secretaria ejecutiva del Organismo Andino de la Salud. Chan es doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Gerencia de Servicios de la Salud. Ha desempeñado varias funciones, entre ellas fue consultora nacional de la Organización Panamericana de la Salud, docente de maestrías, posgrados y diplomados, y además fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Salud Pública del Ecuador por un periodo de 3 años. La doctora Caroline Chan nos presenta el tema Política Andina de Medicamentos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Les quiero agradecer sobre todo a la Superintendencia de Control del Mercado por esta invitación a participar y sobre todo a compartir la experiencia de los países andinos en el tema de la política andina de medicamentos. Creo que es un tema muy importante y quiero felicitarlos sobre todo por tocar a profundidad uno de los aspectos más relevantes en los sistemas de salud. No hay sistema de salud que no haya priorizado o que ningún gobierno que no tenga como alta prioridad el acceso universal a los medicamentos. Sin medicamentos, lamentablemente, no hay terapéutica y no hay cómo proveer una verdadera atención con calidad y con eficiencia, pero más aún con eficacia a un problema de salud pública. Entonces, quiero tomarme unos primeros minutos para comentarles quién es el Organismo Andino de Salud, cuál es la razón de esa presentación, para que conozcan que el contexto a nivel de la región andina es muy similar entre todos nuestros países. Incluso las mismas prioridades y los mismos problemas que se presentan en el Ecuador son compartidos con los otros países. El Organismo Andino de Salud es un organismo intergubernamental que fue creado hace 43 años por decisión política de 6 ministros de salud. Está integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela. Los 6 países decidieron intercambiar información, atender en forma conjunta los problemas prioritarios de la subregión en temas de salud, solucionar estos problemas en forma común. Y de hecho, uno de los primeros puntos que trataron en la primera resolución, reunión de ministros, fue precisamente el acceso a medicamentos. Entonces, el Organismo Andino de Salud, llamado también Convenio Hipólito Unanue, está dirigido por los ministros de salud a través de la reunión que se hace, la denominada REMSA, y cuenta con una secretaría ejecutiva que tiene sede en Lima, en la cual en este momento me encuentro ejerciendo ese secretariado. Como les mencioné, hay 6 países miembros, pero también tenemos países observadores como Argentina, Brasil, Cuba, España, Guyana, Panamá, Paraguay, Uruguay y República Dominicana. Somos parte del sistema andino de integración. En otros organismos que son parte de ese sistema están conformados actualmente por 4 países que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, el Organismo Andino de Salud desde su creación hasta el momento mantiene a los 6 países miembros que incluyen también a Venezuela y a Chile. Esto por el contexto de que la salud es el mejor eje, el mejor mecanismo de integración. En salud no importa los temas coyunturales, políticos, de conflictos que hayan llevado de una u otra manera a los países a irse separando de la comunidad andina de naciones. En el caso de salud se mantienen por decisión prioritaria de parte de sus ministros que crearon el Organismo Andino de Salud. Nuestra misión, armonizar y construir políticas, propiciar espacios para el intercambio de experiencias y diseñar estrategias en respuesta a problemas comunes de salud. ¿Cuál es la visión del organismo andino? Es ser articuladores de la integración andina y constituirse en un referente para la integración sudamericana y continental, contribuyendo con los países a garantizar el derecho a la salud. ¿Cómo trabajamos? A través de las resoluciones emitidas por los ministros de salud, en el marco de un plan estratégico elaborado en base a las prioridades de la subregión y en planes y proyectos y programaciones anuales que nos permiten conducir y llevar a cabo sobre todo el desarrollo de esas resoluciones. ¿Cuál es el mecanismo de trabajo? A través de los mismos ministerios de salud se crean las comisiones técnicas especializadas de acuerdo a los temas priorizados. En el caso específico que nos convoca el día de hoy, existe una Comisión Andina para la Política de Acceso a Medicamentos.
La Comisión Andina fue creada por resolución Renza en el 2004, como el nombre de la resolución, Acceso a Medicamentos hacia una política conjunta, y está conformada principalmente por los representantes de los Ministerios de Salud de los 6 países del área andina, cuyo funcionamiento se viabiliza al interior del Organismo Andino de Salud. Su misión es sobre todo trabajar en la evaluación, diseño e implementación de estrategias destinadas a favorecer el acceso a medicamentos en los países del bloque, aunando esfuerzos entre los gobiernos y beneficiando sobre todo a los habitantes de la región. Esta es un poco la panorámica de la situación farmacéutica de los países andinos. Existen en un promedio de aproximadamente 15.000 productos farmacéuticos registrados entre los países de la subregión, pero fabricantes autorizados en estos países no sobrepasan de 600 en el caso de Colombia, 60 en el Perú, en el Ecuador y aproximadamente 174 en Perú. Una de las prioridades de esta comisión y de los ministerios ha sido precisamente el acceso a los medicamentos. Ya se han intentado algunos esfuerzos exitosos, por ejemplo, la negociación conjunta de precios de medicamentos. En el año 2003 y en el 2005 se hicieron 2 negociaciones para especialmente los medicamentos antirretrovirales, que eran los de mayor acceso, sobre todo de costo, con el objeto sobre todo de garantizar el acceso a la población afectada a estos medicamentos. En la negociación del 2003 participaron 10 países, 6 subregiones, entre ellos también Argentina, Uruguay, Paraguay y México, y fue liderado por el Organismo Andino de Salud. Esta negociación se la hizo en Lima, Perú, y la segunda se la realizó en Buenos Aires, en Argentina, y fue conducida por la Organización Panamericana de la Salud. Hubo intentos de una tercera negociación. Para esto se hizo un estudio mediante consultorías realizadas a nivel de la subregión, donde se definieron la lista de medicamentos que tenían que entrar en la negociación. Estos medicamentos eran innovadores y monopólicos, y al tener consultas con el Mercosur, se llegó a la conclusión de que no era viable hacer esta tercera negociación, porque era someter a los ministros de salud a una estrategia que, siendo muy buena y muy efectiva, en este caso no iba a poder tener el resultado esperado, dado que los productos seleccionados eran monopólicos y nadie les podía obligar a participar en esa negociación. Es por eso que en el 2008 se plantea la creación del Observatorio Andino de Precios de Medicamentos, que ha estado funcionando hasta el 2012-2013 en la página web del Organismo Andino de Salud, y que en el 2014, por decisión también de los ministros de la Comisión Andina, se la modificó a una nueva plataforma actualizada, en donde ya no solamente incluye el Observatorio Andino de Precios, sino también otros criterios como vigilancia, farmacovigilancia, calidad, buenas prácticas de manufactura, entre otras. Luego les voy a hablar específicamente de este observatorio, que es una de las herramientas de gestión de, creo que, altísima relevancia, sobre todo para el control y la regulación de los medicamentos. Y un tercero mecanismo de acceso ha sido a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana, donde hasta el momento los países están adquiriendo medicamentos en forma conjunta en una lista calendarizada al Fondo Estratégico. Y por último, una decisión fundamental que se ha dado es la creación o la elaboración y formulación de la política andina de acceso a medicamentos, que fue desarrollada por esta comisión y que fue aprobada en el 2009 por los ministros de salud. En marzo del 2009, a través de la resolución Renza 455, se aprueba la política andina de medicamentos, cuyo objetivo fundamental es lograr que la población de la subregión andina cuente con medicamentos eficaces, seguros y de calidad, promoviendo el uso racional y garantizando el acceso equitativo a medicamentos esenciales. ¿Cuáles son las líneas de esta política? Yo le he entregado al economista Pedro Páez la política andina de medicamentos en algunos ejemplares para que, de acuerdo a su criterio, pueda ser entregado. Sin embargo, esta política también puede ser bajada de la página web del Organismo Andino de Salud, en donde se refleja sobre todo lo que hemos venido mencionando, todas las estrategias, especialmente en acceso a medicamentos, en calidad, eficacia y seguridad, en el uso racional y en los procesos de investigación y desarrollo, que cada uno de los países de la región deben de plasmar en sus políticas nacionales. La política andina es un referente regional y que ha servido además como un referente no solamente a nivel andino, sino a nivel sudamericano y continental.
Uno de los primeros estrategias, las líneas, es el acceso a medicamentos, y en el marco de la política andina se ha trabajado sobre todo en ese importante objetivo de la política andina, de lograr que en los países de la subregión se incremente en una forma significativa el acceso a medicamentos, sobre todo impulsado en el contexto de que el Estado es quien en su mayoría de los países, de acuerdo a su sistema de salud, está en la obligación de garantizar ese acceso al medicamento. Si nosotros hemos hablado, y el día de hoy escuché a los ponentes anteriores mencionar de que los intereses de salud pública tienen que estar por encima de los intereses de mercado, estamos totalmente de acuerdo en que si un medicamento, sobre todo, es necesario para salvar una vida, se convierte entonces no solo en un bien público, sino en un derecho humano fundamental. Por esta razón es que la política andina de medicamentos promueve precisamente que el medicamento sea considerado como una de las prioridades para manejar un sistema de salud, y que el grado de acceso sea determinante sobre todo para garantizar el derecho a la salud. Este acceso a medicamentos tiene que ser equitativo, sin discriminaciones, y además su cobertura debe ser priorizada mediante la selección, prescripción, dispensación y uso de los medicamentos esenciales. Creo que todos sabemos que un medicamento esencial son todos aquellos relacionados o seleccionados por ser más útiles para los problemas de salud de mayor prevalencia en alguna región o un país, y debe encontrarse disponible en todos los países de la subregión en cantidad suficiente, de manera oportuna y cumpliendo con estándares de eficacia, seguridad y calidad que permiten su uso eficaz y seguro. Se han dedicado esta Comisión Andina en construir estrategias que estén destinadas a incrementar el acceso a medicamentos y sobre todo la participación activa de la comunidad a través de las organizaciones, ¿no? Como les mencioné, para garantizar este acceso se han habido 2 negociaciones conjuntas de los precios antirretrovirales, pero se ha trabajado sobre todo en la necesidad específica de que exista en los países la capacidad para la producción pública de medicamentos a nivel subregional. Y en último de las estrategias que también se han utilizado es este observatorio de precios, que luego lo voy a entrar con un poco más dedicado a conocerlo para que ustedes puedan disponer también de esto, ¿no? Cuando se habló de la capacidad de producción pública de medicamentos a nivel de la subregión, cuando sí se hizo especialmente un estudio en el cual permita sobre todo ver la factibilidad política, técnica de poder tener esa producción. A nivel subregional, Venezuela y Ecuador son los 2 países que han tenido esa decisión política para producción pública de medicamentos. En el caso de Chile y Colombia, la producción ha sido preferentemente a nivel privado. Luego de este estudio se hizo a su vez un listado de medicamentos de alto costo, sobre todo los medicamentos esenciales, en que pueda diferenciar los criterios de accesibilidad y priorización para conocer la necesidad de la producción a nivel de la subregión andina. De los diferentes listados de medicamentos, sabemos que, por ejemplo, en la subregión andina hay aproximadamente 88 medicamentos esenciales comunes en la subregión, que corresponde a un 13.2% de todas las listas de los medicamentos que existen en los 6 países. En este listado es solamente una parte de aquellos 88 medicamentos en los cuales se describen los precios públicos en dólares, que permiten ver las grandes diferencias que existen, sobre todo en lo que es los precios entre uno y otro país. Un poco más específico, por ejemplo, en este caso, el interferón alfa 2B recombinante se lo puede adquirir en precios en dólares en Venezuela en $189, mientras que en Colombia en 490. Otros ejemplos como la estreptoquinasa, por ejemplo, en Chile se lo puede adquirir en $208, mientras que en Ecuador 483. Otros medicamentos que hay una gran diferencia también, por ejemplo la ciclosporina, con $403 en Venezuela, mientras que en Perú en $148. Y algo mucho más abismal es, por ejemplo, el caso de la asparaginasa, en donde la mayoría de los países lo encuentran entre $70 y $90, mientras que en Bolivia se lo consigue en $681. Esas realmente exorbitantes diferencias de precios se dan precisamente por las diferentes
escenarios de provisión, de proveedores, de productores, de accesos, de reglamentaciones nacionales, y es donde justamente los países andinos están trabajando y están llegando a poder tener un acceso equitativo a esos medicamentos. El Observatorio Andino, sin duda, va a ser una herramienta mucho más eficiente para poder tener ese control de la regulación, esa transparencia de la información y poder identificar mecanismos que permitan en su momento poder avanzar especialmente a la producción pública de los medicamentos. Otro de los aspectos que se debe considerar, sobre todo en este tema que están hasta ahora manejando en el Congreso, que es el control-regulación, es que en relación a la cantidad de oferentes que existen en el mercado farmacéutico de los países, correspondiente especialmente a esos 88 medicamentos esenciales comunes, en un estudio que se hizo en el Organismo Andino de Salud, se consideró que aproximadamente el 70% de los medicamentos cuentan con 2 o más oferentes para esos medicamentos esenciales. Pero en cambio hay un 26% que solo cuenta con un oferente en promedio, lo cual hace pues obviamente que esa cantidad de ese 26% sean de menor acceso, de más alto costo y de mayor dificultad en su regulación. Existe también un 4% de los medicamentos que no cuentan con ningún oferente. Otro de los aspectos que se ha trabajado es la estrategia de medicamentos genéricos en los países de su región andina. En la reunión de ministros de salud en Colombia en noviembre del 2012, los ministros aprobaron estrategia de medicamentos genéricos. La estrategia tiene sobre todo un objetivo general, que es contribuir a garantizar el acceso a medicamentos en la subregión andina a través de acciones de orden político, regulatorio y económico que promuevan la oferta y demanda de medicamentos genéricos. Hay 3 objetivos específicos en esta estrategia. El primero es fortalecer los aspectos regulatorios para reducir las asimetrías de información y garantizar la calidad de los medicamentos genéricos. Las líneas estratégicas para este objetivo es el fortalecimiento de las autoridades regulatorias de medicamentos, reducción de las asimetrías de información, la garantía de calidad de los medicamentos genéricos. El objetivo estratégico 2 es promover una oferta adecuada de medicamentos genéricos en el mercado farmacéutico público y privado, alentando sobre todo la competencia. La línea estratégica es promover o promoción de la competencia en la oferta, contemplando la producción, adquisición y comercialización de medicamentos genéricos esenciales y reducción de las barreras de ingreso al mercado. El objetivo estratégico 3 de esta estrategia de medicamentos genéricos es promover el intercambio, el incremento de la demanda de medicamentos genéricos y su aceptabilidad por parte de los profesionales de salud y de la población. Y la línea es esa misma, aceptabilidad de los medicamentos genéricos en la dispensación y uso. Y como les había mencionado, el Observatorio Andino de Medicamentos, que ya se encuentra actualizado con una nueva plataforma, se lo puede acceder a través de la página del Organismo Andino de Salud, y tiene 4 módulos que permiten que tenga un enfoque mucho más integral del acceso a medicamentos. Uno de ellos es acceso a medicamentos, que es el Observatorio Andino de Precios, que ya estaba funcionando desde el 2008, pero que ahora obviamente está mucho más actualizado. En este momento, países como Perú han terminado de llenar la información, Ecuador ya está terminando, en julio, creo que ya máximo la próxima semana de agosto ya tendremos toda la información de Ecuador, Colombia ya lo ha hecho también, está todavía pendiente Bolivia, Venezuela, Chile, que están en proceso de llenar toda la información. Esperamos que a finales de agosto esté disponible ya la información de los 6 países. Otro módulo que tiene este observatorio es el de calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos. Es fundamental el trabajo sobre todo de los mecanismos de buenas prácticas en calidad del medicamento. Y una tercera módulo es el uso racional de medicamentos, en donde cada día se hace mucho más urgente el mecanismo de la farmacovigilancia y sobre todo el control de los medicamentos y el uso y el efecto secundario de algunos de ellos, que si bien es cierto pueden estar probados por ensayos clínicos, siendo nuevos, necesitan mayor tiempo de observación, especialmente en el uso a nivel masivo. Por eso es fundamental que los países vayan colocando en este observatorio todas las situaciones, sobre todo de alerta, de alarmas, de riesgos y las estrategias que cada país está enfocando para el uso racional de medicamentos, con la prescripción adecuada, con el tema de protocolos y especialmente la educación y participación de la comunidad médica en el uso de estos
en la prescripción de los medicamentos y de los ciudadanos de la comunidad en general en el uso de los medicamentos. Y por último, un módulo importante, fundamental, que es el de investigación y desarrollo, en donde se van subiendo a la web toda la información que los países van desarrollando, convirtiéndose estos en bienes públicos. Esto es fundamental, sobre todo en la última REMSA, que fue en Galápagos, donde Ecuador asumió la presidencia. Se estableció que es necesario que todos los esfuerzos de los países que se están dando en diferentes temas sean convertidos en bienes públicos, de tal manera que el país que lo necesite lo puede utilizar y adaptarlo de acuerdo a su necesidad y que no se haga nuevamente o no se dupliquen esfuerzos. Este mecanismo permite especialmente el proceso de integración y de cooperación sur-sur entre países. ¿Qué nos va a permitir el Observatorio Andino de Medicamentos? Va a prestar información especializada en línea a las autoridades encargadas del área de medicamentos de los países y a los usuarios conforme lo estableció en la política de medicamentos de la subregión andina. Va a desarrollar los mecanismos y metodologías precisas para la estandarización de la información proveniente de las diferentes fuentes y favorecer el intercambio de esta información entre los países de la subregión andina. El observatorio va a ser un sistema de información permanente, de alta calidad, actualizado, confiable, comparable y oportuno, que permita conocer las causas más importantes de los precios de los medicamentos, para lo cual se encargará del proceso de recopilación, sistematización, análisis y difusión de la información sobre el precio de los medicamentos seleccionados por los países de la subregión andina. Y este observatorio va a ser un instrumento valiosísimo para los tomadores de decisiones en cuanto a la compra de medicamentos que realicen en sus países, porque podrá comparar que el mismo medicamento es vendido en otros países a menor o mayor precio. Va a permitir poder presionar también a estas farmacéuticas para que se manejen precios lo más bajos posibles y que puedan ser equitativos e igualitarios en el nivel de los otros países de la subregión. A través de la resolución REMSA del año 2011, se aprueba la consolidación de necesidades para la compra calendarizada de medicamentos a través del Fondo Estratégico. El Fondo Estratégico de la OPS es otro mecanismo de compra conjunta en la cual los países identifican sus necesidades, se hace una lista consensuada entre los 6 países y muchas veces con otros países más de la región de las Américas, en donde la compra significa ahorros sustanciales precisamente por una compra a mayor escala, pero también con garantías sobre todo de parte de la Organización Panamericana, que es quien hace la gestión de la compra, y todos los países actualmente miembros de la Organización Panamericana de la Salud cuentan con convenio con el Fondo Estratégico. Este Fondo Estratégico ofrece sobre todo medicamentos a precios competitivos para todos los países de la región. Esto es un ejemplo de cómo ha ido evolucionando la compra de medicamentos a través del Fondo Estratégico a nivel de los países andinos. Entre el año 2011, por ejemplo, se ha comprado medicamentos entre los 6 países por un monto de 23.727.000. En el año 2012, 20 millones y en el 2013, 20.627.000. Algunos países han aumentado, como por ejemplo Colombia, que ha incrementado sobre todo la compra en los últimos años, y otros países, en cambio, han disminuido por otros mecanismos que ellos mismos han establecido a nivel de sus países. Y estos son los beneficios o las diferencias en dólares de la compra directamente en su país o a través del Fondo Estratégico de la OPS. Un ejemplo en este caso es el Abacavir más la Midubina, comprados a través del Fondo Estratégico, representaron aproximadamente $12.591. Pero según el precio del mercado privado y comprado independientemente por el país, representaban $187.650, lo cual representó un ahorro solo en la compra de este medicamento de $175.000. De igual manera, en el último, por ejemplo, es bastante demostrativo, el de Efavirenz más Entricitabine, Tenofovir, que el valor de compra a través del Fondo Estratégico representó 1.561.000 entre los países que lo adquirieron, y el valor de mercado representaba por la misma cantidad 22.312.000, constituyéndose un ahorro de 20.751.000 comprado a través del Fondo Estratégico. Con respecto a la posibilidad a mediano y o largo plazo de una producción pública regional, utilizando sobre todo recursos propios de los países para la producción o manufactura de medicamentos esenciales,
cuyo objetivo sea abastecer la demanda insatisfecha que tiene la población. En general, es importante considerar algunos factores, tanto internos como externos, relacionados con los países. Y aquí en este cuadro, por ejemplo, ustedes pueden observar los resultados de un estudio de análisis de las capacidades de los países de la subregión, en que se hizo en el año 2009 a través del organismo, precisamente para poder ver la factibilidad y las necesidades de los factores estos internos y externos que influían para poder avanzar hacia la producción pública de los medicamentos, ¿no? El primer factor que se necesita o que condiciona la posibilidad de implementar la producción pública de medicamentos definitivamente es el factor político. Y aquí, por ejemplo, Bolivia, Ecuador y Venezuela tienen la decisión de la producción pública de medicamentos. Pero hay otros factores que, a más de la decisión política, intervienen, es el financiero, en los cuales lamentablemente no todos los países tienen esa disponibilidad, aun cuando tienen la disponibilidad política, ¿no? Para la fecha de este estudio, el que más había avanzado en la producción pública de medicamentos había sido Venezuela, en que no solamente consideraba la parte técnica, política y financiera, sino también a nivel de infraestructura, por ejemplo, en la parte operativa, en el tema normativo, en donde realmente es necesario que los demás países vayan avanzando. Por ejemplo, en el Ecuador aún nos hace falta algunos aspectos de tipo técnico, normativo, operativo, para que esta decisión política pueda ser operativa. Y uno de los aspectos que también se maneja dentro de la política andina es la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos. Aquí es importante manejar sobre todo que dentro de la política andina es necesario incrementar significativamente el acceso a medicamentos, pero medicamentos que sean de calidad, medicamentos que realmente cumplan con su función para el cual se lo está consumiendo y que garantice sobre todo esa garantía al derecho a la salud, considerado, como les mencioné, al medicamento como un bien social. Existe la Red Andina de Vigilancia y Control de Medicamentos y Dispositivos Médicos, en donde los países, mediante un mecanismo de diálogo o coordinación, que superen los intereses nacionales, buscan promover el intercambio de información y cooperación entre los países para la generación y socialización de estos conocimientos. Es importante que se maneje a través de la red de vigilancia la experiencia, los planes de acción, todos los sistemas de vigilancia que se implementan en cada país en control de medicamentos y dispositivos médicos que le permitan a todos los países ir avanzando de alguna manera más armonizada hacia la vigilancia y hacia el control de los medicamentos y dispositivos médicos. Y una parte importante también del objetivo de la política andina es lograr el uso racional de los medicamentos. Este uso racional de medicamentos tiene sobre todo como función la prescripción, dispensación, los criterios éticos andinos para la promoción de medicamentos y la situación de la farmacovigilancia en la subregión. Sobre los criterios éticos se trabajó ya a través de la comisión y están disponibles, que también pueden estar a través de la página web o quien alguna institución lo requiera, los criterios éticos andinos para la promoción de medicamentos, en donde se visualiza sobre todo hacia las farmacéuticas la inclusión de ciertas estrategias que se utilizan para promover el medicamento y que debe de ser controlado y regulado sobre todo bajo principios éticos. Esta es la estrategia andina de uso racional de medicamentos y de tecnologías sanitarias que se está trabajando actualmente entre las comisiones. El día lunes hay una reunión en Lima de las dos comisiones, la de medicamentos y la de tecnologías sanitarias, en donde se va a completar y aprobar esta estrategia andina que será llevada a la próxima RENSA, que es la reunión de ministros andinos que se desarrollará en Cochabamba en el mes de septiembre de este año, en donde esperamos que sea aprobado por los ministros. Esta estrategia andina de uso racional de medicamentos incluye un eje estratégico político, gobernanza y fortalecimiento de capacidades institucionales, un eje de gestión de conocimiento y análisis de información independiente, uno de evaluación, gestión e incorporación de medicamentos o tecnologías, y el de promoción de la investigación. También les mencioné hace un momento que cuenta a nivel andino con los criterios éticos para la promoción y publicación de medicamentos, el mismo que fue aprobado en diciembre del 2011 a través de una REMSA que se dio en Chile, en donde cuenta con una guía técnica con herramientas, criterios y medidas regulatorias necesarias para fortalecer el control y regulación de las actividades de promoción y publicidad e información sobre los mecanismos hacia los profesionales de salud y a la población.
Quiero poner a disposición de todos estos criterios, que si bien es cierto están en el Ministerio de Salud Pública porque es miembro y ha sido parte de la construcción de estos criterios, para que la Superintendencia de Control del Mercado disponga también de esta información que le permita fortalecer o pulir más sus criterios, especialmente para lo que es el control de la publicidad de los medicamentos. El Programa Andino de Farmacovigilancia, que también fue aprobado bajo resolución RENSA en el año 2011, ha estado trabajando esta comisión sobre todo en diagnóstico de farmacovigilancia para la subregión andina, en la propuesta de un módulo regulatorio para respaldar las actividades de farmacovigilancia, en contar con una red de comunicación de la subregión andina y un programa subregional de farmacovigilancia que permita tener una estrategia de trabajo que contribuya de forma eficiente y efectiva a mejorar el uso de los medicamentos en cada uno de los países. Y por último, otro de los módulos de la política andina es la de investigación y desarrollo. Aquí es importante ponerles a disposición de ustedes dos nuevas publicaciones que tenemos en el organismo, que es el de las plantas medicinales de la subregión andina, con la idea precisamente de que a través de esta estrategia de articulada de interculturalidad y acceso a medicamentos podamos llegar a toda la población, porque sabemos que en nuestros países existe especialmente población que se maneja con medicina tradicional y poder llegar a ellos es garantizar realmente ese derecho a la salud. Por eso existen medicamentos que han sido inventariados por los países y se cuentan en este libro, donde hay 248, por ejemplo, plantas medicinales identificadas en Bolivia, 287 en Ecuador, Chile 113, Perú 799, Colombia 144, en donde además, luego de tener este inventario, se hizo una lista de plantas medicinales comunes en la subregión andina. Estos medicamentos comunes nos permiten poder incrementar, incluirlos, por ejemplo, los protocolos terapéuticos de las unidades de los servicios de salud. Existen países como Perú, por ejemplo, que su seguridad social prescribe dentro del área de consulta externa, hospitalización, medicamentos, plantas medicinales que están ya sea comercializadas o industrializadas ahí mismo en la seguridad social o con plantas naturales. Entonces, un modelo interesante, sobre todo de cooperación sur-sur, en el caso de que Ecuador quiera compartirlo. Esta es la lista de las plantas medicinales comunes de la subregión, que está también a disposición en nuestras páginas web y que puede ser también solicitado y le podemos con todo gusto hacer llegar porque todas las versiones están en digital. En conclusión, el trabajar en el tema de medicamentos es realmente trabajar en una necesidad de los países, en una prioridad de los gobiernos y en una demanda que todavía es una demanda insatisfecha por parte de la población. Entre los países andinos tenemos un objetivo común, que es el gran desafío de avanzar en la integración, pero todos hacia una misma dirección, en el acceso universal a salud y de salud a medicamentos. Está el parte inferior, está la página web del Orasconu. En este momento, si ustedes acceden, lamentablemente está en proceso de actualización justamente por el Observatorio Andino, pero esperamos que en el mes de agosto ya esté actualizada y ustedes puedan disponer de toda la información a la cual les he hecho referencia. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes.